el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. ¿Qué se llama la conferencia? Gloria a Dios. Hay muchos prepotentes, no solamente afuera, sino también en la iglesia. Hay muchos prepotentes que se ofenden con Dios. Quieren mandarlo. Le piden cosas y si no se apuran, se enojan con él. ¡Qué atrevimiento! Deberíamos agradecerles por toda la vida. Es decir, que la vida no nos alcanzaría para agradecerle por la salvación que nos ha dado. Y si nosotros lo miramos desde otra perspectiva, vamos a ver su grande misericordia, porque Él nos ayuda, nos enseña a entender, nos enseña a conocer la verdad. Y lo que deberíamos hacer cada vez que empezamos una conferencia es decirle al Señor: quiero que toques mi corazón endurecido con tu poder. Porque todos queremos la gloria de Dios. Todos queremos que la gloria de Dios descienda, pero va a descender cuando nuestro corazón esté quebrantado. Antes no. Por eso es que tenemos que entender que la carne para nada aprovecha. Es el Espíritu el que da vida. Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. La palabra carne, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es constantemente repetida. Pero en esencia se sabe poco. Se sabe poco de su significado, se sabe poco de su operación, de cómo opera, y también se sabe poco de los peligros en que ella introduce al creyente por no conocer la verdad de su actuar, de su obrar, de su sustancia. Es el deseo de mi corazón el que me inclina a esas cosas, porque Dios desea otras cosas para la iglesia. Por eso es que los mensajes más efectivos son los almáticos. ¿Quién está quebrantado en su corazón? Dios puede, Dios puede. Claro que puede. Claro que puede. Puede mucho más de lo que nosotros podemos entender o pensar. Puede. Pero para actuar necesita que nosotros nos rindamos. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí la Biblia establece una clara diferencia entre lo que es carne y lo que es del Espíritu. La carne es completamente identificada, definida y evaluada, pero pocos saben identificar lo que es del Espíritu. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema radica en que nos llamamos cristianos, pero no tenemos claro qué es la carne, cuáles son sus obras, ni tampoco tenemos claro qué es el Espíritu, ni cuáles son sus obras. Y confundimos la carne con el Espíritu. Y sin darnos cuenta, también la carne produce buenas obras, pero ella no solamente sabe hacer buenas obras, también sabe hacer malas obras, malas, pésimas obras.
Ese es el peligro más grande. Que en nuestro anhelo y deseo de servir a Dios nos esforcemos en hacer las cosas sin entender que nuestra propia carne es la que quiere agradar a Dios y ella jamás podrá agradarle. ¿Por qué cree que usted que tras que entra en la iglesia ya quiere servir al Señor? En lo que sea. ¿En qué quiere servir? En lo que sea. ¿Eso es espiritual? Es la carne. Es la carne queriendo agradar a Dios. Y si sé que algunos dirán, pero ya predicó de eso. Pero ¿cómo será de importante y necesario hablar de esto una y otra vez? Porque las verdades espirituales tienen que repetirse y repetirse ¿hasta cuándo? Hasta que penetren la coraza de nuestro corazón. También pecamos los predicadores, sí, pecamos. ¿Sabe cuándo pecamos generalmente? Cuando enseñamos algo y creemos que ya lo aprendieron, cuando en realidad no están mostrando los verdaderos frutos del arrepentimiento, porque asumimos que ya lo saben. Y entonces dice, bueno, van a pensar que estoy repitiendo. ¿Qué le importa a uno que está repitiendo si no hay otro evangelio para predicar? El evangelio es uno. Por eso Pablo decía, si alguno le predica otro evangelio diferente del que yo les he predicado, sea maldito. El apóstol Pablo también decía a los corintios, en 1 Corintios capítulo 2, del verso 2 al 5, estuve entre ustedes con temor y temblor. Quiere decir que cuando estuve entre ustedes tenía miedo, pero me propuse no hablarles ni enseñarles nada que tenga que ver con palabras de sabiduría humana, sino que me propuse predicarles a ustedes la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz, de la sangre derramada en la cruz del Calvario, se ha convertido en un mensaje impopular. Pero yo te pregunto, ¿tenés vos suficiente conciencia del significado de la cruz? No hace mucho un cantor famoso con sus temas, que tenía unos temas de adoración que ministraban a todo el mundo. A la gente le encantaban sus temas, porque se notaba que el hombre tenía una comunión con Dios. De repente se le ocurre la brillante idea de hacer música para el mundo, para ganar al mundo para Cristo. Es decir, música que toque las emociones, y su música dejó de tocar el espíritu, para tocar, como dije antes, la parte almática. Porque el mensaje al mundo no tiene que ser un mensaje indirecto, sino que tiene que ser un mensaje directo, porque hay una advertencia para los que quieren tocar el alma y no el espíritu, que es lo único que trae cambio. Mateo, capítulo 10, del verso 32 adelante. Escúchelo esto, porque esto es para cualquiera. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, esto quiere decir cualquier persona que me reconoce públicamente, que reconoce públicamente su fe, cualquier persona que no se avergüenza de decir que es cristiano, cualquier persona que exprese con valentía que cree en Jesús, yo también, dice él. Yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora imagínense a Jesús diciéndole al mundo, voy a morir por todos los que se portan bien. Eso sería falso, porque Él fue directo y dijo, voy a morir por los pecadores. Por eso Pablo decía, yo soy el primero de ellos. Hay canciones que cantan a la novia
Y en la Escritura, la novia es la iglesia. Pero si cantamos al mundo de la novia, ¿qué va a hacer el mundo? Va a soñar con la novia que esperan. ¿No es cierto? El apóstol Pablo dijo: me he propuesto predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Está diciendo, mi enfoque principal al predicar es Jesucristo, para que todos puedan mirar a la cruz, que es el principal acto de redención a favor de la humanidad, para la reconciliación de Dios con el hombre. Por eso decía Pablo: no he querido que la fe de ustedes esté fundamentada en palabras de humana sabiduría, sino en el poder de Dios. Porque el mensaje de la cruz es poder de Dios. Por eso Pablo les dijo a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que es nacido de la carne, le dijo el Señor a Nicodemo, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, lamentablemente, a veces no hacemos la diferencia, ni nos preocupa también ver la diferencia, ni tampoco entendemos la diferencia entre lo que nace de la carne y lo que produce el Espíritu. Y ahí está el error más grande del creyente. El Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Y cuando uno no conoce al Espíritu, vive equivocado. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra carne es en Génesis 6:3. En Génesis 1, en Génesis 2, principalmente vamos a mirar la carne. Si usted lee, va a mirar la carne ahí en exposición. Pero en Génesis 6 dice la Escritura que Dios, al ver la maldad en el hombre, Él dijo: no contenderá, no va a pelear mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. El hombre era espiritual, porque Dios había dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tomó Dios, dice, del polvo de la tierra, formó al hombre y sopló sobre él su aliento. Y el aliento de vida vino al hombre, y el hombre comenzó a ser un ser viviente, un alma viviente. Esa alma viviente, que era el hombre, estaba sujeta al espíritu, porque había sido conformado ese ser con espíritu, con alma y con cuerpo. Pero Dios le había dicho a ese hombre que había formado que el día que él coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, él moriría. Por tanto, ese día que el hombre decidió por su propia cuenta salirse de la cobertura de Dios y caminar solo en las decisiones de su propia alma, ese día murió el espíritu del hombre, quedando así completamente desconectado de Dios. Vino entonces a ser el hombre carne, una alianza del alma con el cuerpo y con su espíritu totalmente atrofiado, muerto, desconectado, separado de Dios. Y ese día algunos hombres comenzaron a preguntarse qué era el mal y qué era el bien. Y decidieron caminar por su cuenta. Ya no había esa luz brillante en sus almas. Y cuando hablamos del alma nos referimos a la mente, a la voluntad, a las emociones. Cuando la gente decide con el alma, hace burreras,
Cuando la gente elige con el alma, hace burreras. Siempre tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de Dios en lo que hacemos. Y hay que hacer las cosas de acuerdo al propósito de Dios. Porque el alma no puede entender las cosas de Dios. La Biblia lo dice en 1 Corintios 12:14. El hombre natural, con el espíritu muerto, no puede entender las cosas de Dios. Porque las cosas espirituales se tienen que discernir, se tienen que comprender espiritualmente, porque al hombre natural las cosas de Dios le parecen locura, chifladura, demencia. Por eso es cuando alguien se convierte y quiere consagrarse al Señor, los demás le dicen, están locos, están locos, te lavaron el cerebro. La Biblia separa lo que proviene de la fe de lo que proviene de la razón. Hay cosas que la fe aprueba que la razón no aprueba, aunque la fe es lo más razonable que existe. Y la palabra ciencia proviene de la palabra conocimiento. Por eso es que le dijo el Señor, no comas de este árbol. Pero ¿qué hizo el hombre? Comió del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el hombre quería más conocimiento. Y sin Dios, independientemente de Él, apartamos a Dios a un lado. Ese fue el día que el hombre quedó sin esa relación con Dios. Como les dije antes, la palabra carne aparece en Génesis 1, Génesis 2, pero a partir de ese momento, ahí el hombre dejó de ser espíritu, alma y cuerpo. Comenzó a fusionar el alma con el cuerpo, porque los pensamientos, los sentimientos, en alianza con el cuerpo, comienzan a divagar sin conocer, sin saber lo que Dios quiere. ¿Te vas a casar con esta? Sí, yo creo que es Dios que quiere. Mentira. Mentira. Sin Dios no puedes controlar ni tus emociones, no puedes controlar ni tus hormonas. Así que no es Dios el que quiere, sos vos. Gálatas capítulo 5, verso 16 adelante. El apóstol Pablo también les escribió a los Gálatas y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, de tu alma y de tu cuerpo. Porque el deseo de la carne, de tu alma y de tu cuerpo es contra el Espíritu. Y el Espíritu está siempre contra tu cuerpo y contra tu alma. Estos se oponen, se enfrentan, se pelean entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que han crucificado entonces los que son de Cristo? ¿Y cuál es la carne? Adulterio. Dejan de adulterar. Dejan de adulterar. Comienzan a respetar a su cónyuge. Comienzan a honrar la familia. Comienzan a honrar el matrimonio. Dejan la fornicación. Porque llega una edad a la juventud que se le levanta todo, hasta las cejas. Pero el que teme a Dios tiene que huir de esa área, de la inmundicia, de la lascivia. Deja de mirar el celular, deja de masturbarse los muchachos, dejan de hacer burrer a las niñas, dejan la idolatría, dejan la hechicería, dejan de estar peleando, dejan de estar en pleitos, en celos, en iras y contiendas, porque eso es carne. Eso es carne. Entonces uno nunca se va a enojar, te va a enojar. Pero dice el Señor, enójense, pero que no se ponga el sol. O sea que antes del sol, que se oculta el sol, nosotros tenemos que aprender a pedir perdón al Señor. Hay dos árboles que producen esos frutos. Uno es la carne y el otro es el espíritu. Entonces, ¿cuál es el problema más serio del creyente? Cuando focalizamos la atención en las obras de la carne como hijos de Dios, queremos agradarle y hacemos muchas cosas, pero en la carne. Muchas veces hacemos esas cosas que dije y nos sentimos también vacíos. Oramos en la carne, ayunamos en la carne, ofrendamos en la carne. Y sentimos que la situación sigue igual, no hay cambio. Porque muchas veces se apoderan de nosotros algunos pecados que nos afligen, no los queremos cometer, anhelamos servir a Dios y agradable, pero estamos haciendo esfuerzo para librarnos de lo que llamamos, entre comillas, las obras de la carne. Malos pensamientos, obras de la carne. Malos deseos, obras de la carne. Codicias, envidias, celos, enojo, disensiones, divisiones. He visto con tantos años en la fe, dentro de la iglesia, hermanos que si pudieran colgar a otros hermanos lo harían. He visto hermanos arder de envidia contra otros hermanos. Pero como amamos a Dios y queremos hacer sus obras, nos proponemos hacer buenas obras. Tratamos de echarle la culpa a las cosas malas, pero vivimos en una impotencia espiritual porque hemos centrado nuestra atención en lo que debemos hacer y en lo que no debemos hacer. Y entonces estamos caminando en la carne. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, aquí viene la solución, los que son de Cristo, ¿qué es lo que han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificada la carne, viene de la tradición cristiana, en particular de las enseñanzas del Nuevo Testamento, y se refiere a un acto simbólico de someter o mortificar los deseos o impulsos del cuerpo, lo que se conoce como la carne en un sentido espiritual. Aquí viene la solución y tiene que entenderlo. Es más fácil matar la carne que luchar con nuestros pecados. En su amor Dios ha provisto victoria para nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado. Pero nosotros al día siguiente volvemos a hacer
lo mismo. Y la gente tiene problemas mentales. Peca y después dice, pero ¿por qué hago estas cosas? Porque tiene problema mental. Esa persona debe ser bipolar, porque piensa una cosa y luego piensa otra cosa. Y hace lo malo. Pero Dios nos está mostrando un camino mejor. Y uno analizando dice, pero entonces, ¿qué es peor? ¿El pecado o la carne? La carne es la que produce pecado. ¿Y qué es la carne? Es mi alma y mi cuerpo en alianza, independiente del espíritu. Crucificar la carne significa o involucra renunciar al impulso. Señor, no me quiero enojar. Entonces, si quieres agradar a Dios en la carne, no lo vas a lograr nunca, porque la carne es contra el espíritu y los dos son enemigos. ¿Será entonces que tenemos que lograr una alianza entre la carne y el espíritu? No hay alianza entre ambos. Todo lo que produce la carne es contra Dios, sea bueno o sea malo. Porque Él, Dios, tiene otro concepto de lo bueno, tiene otro concepto de lo malo. A Él le agrada todo lo que viene del espíritu. Por tanto, la guerra es entre el espíritu y la carne, y los dos son irreconciliables. Si le das lugar a la carne va a matar tu espíritu. Y si le das lugar al espíritu, el espíritu va a matar tu carne. Tenemos que caer en la realidad de que cuando estamos queriendo agradar a Dios, no necesariamente estamos siendo espirituales. La carne no quiere fracasar. La carne no quiere salirse del trono de nuestra vida, por lo tanto, nuestra carne va a tratar de ser espiritual. Hará un curso de santidad si fuera necesario, pero la Biblia sigue diciendo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne, dijo él, para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Entonces tenemos que lograr conocer la carne y conocer el espíritu. Más importante que conocer las obras de la carne es conocer la carne. Porque si el árbol de la carne es cortado, ¿va a seguir dando fruto? No. Dios en su amor y en su misericordia derramó su sangre para perdonarnos de todos nuestros pecados y también para librarnos de la carne. Dios quiere que le des muerte a tu carne. Como dice el dicho popular, muerto el perro, se acaba la sarna, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dijo, la paga del pecado es muerte. Si has muerto a la carne, si has muerto al pecado, ya pagaste, por lo tanto, no hay de qué acusarte. El árbol venenoso de tu vida, de tu carne, ya fue cortado, y un árbol venenoso que fue cortado deja de existir. Ya apagado, no hay de qué acusarte. Si estás muerto, vas a dejar de ser venenoso. Es más importante tratar con la carne que tratar con las obras de la carne. Si el origen de lo que haces es de la carne, Dios no lo quiere. Y si es del espíritu, eso sí le agrada. Un árbol bueno no tiene que hacer esfuerzo para producir fruto bueno. ¿Por qué? Porque el fruto es bueno, es natural en un árbol sano. ¿Cómo hago entonces para agradar a Dios? La respuesta está en la cruz de Cristo. La libertad está en la cruz de Cristo. Está en la gracia. No hay ley. No está en hacer cosas buenas, sino en rendirte totalmente a Cristo. Él debe reinar. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.